hacer una historia mucho más accesible, hacer una historia más para todos, contarla desde un discurso mucho más fácil, mucho más de divulgación, porque la historia no tiene por qué ser aburrida, porque tampoco la historia son fechas, porque tampoco la historia son capitales. Estamos en el marco del Día del Historiador y nos gustaría hacerte algunas preguntas, que nos platiques un poquito de tu profesión, que es ser historiador. Bueno, la historia desde un inicio se concibe como la reconstrucción del pasado. Y para ello tenemos que tomar en cuenta evidencias, que puede ser la memoria en cualquiera de sus soportes, que puede ser una plática con una persona mayor, que puede ser un documento, o que pueden ser elementos como los que nos rodean el día de hoy, que estamos aquí en el Salón del Pleno del Palacio de los Poderes, en Guanajuato capital. Entonces volteamos y encontramos evidencias del pasado, que en el momento que las subimos a una línea de tiempo, que las sistematizamos y que les aplicamos el método historiográfico, es decir, la heurística y la hermenéutica, con eso vamos construyendo la historia. La historia es un discurso que le sirve a la sociedad para saber su contexto, saber de dónde venimos, que es una frase muy trillada, y un poco a dónde vamos con esta perspectiva de tiempo. La historia nos sirve como sociedad para ser más conscientes de nuestro devenir, de nuestro contexto, pero de una forma ordenada, de una forma fuera de apasionamientos, un poco más académica. Al final de cuentas, la historia es un saber universitario, es una profesión. En este caso yo estudié la carrera de historia y para eso le debe servir a la sociedad, para hacer preguntas, para conocer y para poder hacerse preguntas más allá de los prejuicios que pudiéramos tener acerca del pasado. Y creo que somos muy dados a condenar distintos episodios o distintos personajes, pero qué mejor que acercarnos a un libro de historia y no a la novela histórica, o no al dicen que dicen, sino por qué mejor no acercarnos a los libros, por qué no acercarnos a los productos que hacemos los historiadores. ¿Qué se necesita para ser historiador? Bueno, la historia es un saber muy joven, es un saber universitario muy joven, es apenas de la segunda mitad del siglo XX. La escuela de historia, la primera escuela de historia en México es la de Filosofía y Letras, ahí se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México, y de ahí se va a ir a distintos lugares, en el caso específico de México. ¿Qué se necesita? Pues estudiar a nivel licenciatura, y hay posgrados, hay maestrías, hay doctorados, donde se estudia la historia. Y bueno, cada universidad tendrá su propio método, su propio retícula de materias, pero en todas tratamos de hacer una exploración muy universalista de la historia. La historia normalmente la conocemos desde el punto de vista académico, nosotros todos, la historia universal, la historia de México, pero una escuela que adquirió mucho prestigio hacia finales del siglo XX fue la historia regional, la historia que nos cuenta le llamó Luis González y González, el historiógrafo por excelencia de la historia regional. Él nos habla de la matria, nos habla de la patria chica. Normalmente la historia nacional habla de la historia patria, de la historia de México, de la historia del todo, del territorio nacional y de lo que allá aconteció. Pero cada lugar, cada estado, cada municipio o cada región, un poco desbordándonos este espacio geopolítico, pues también nos va a dar una historia, nos va a dar propias fechas. Pongo solamente un ejemplo. Hablamos de la Revolución Mexicana, que es uno de los temas que más me ha apasionado, y pues tendremos que decir que es el 20 de noviembre de 1910, pero eso ocurre en Chihuahua, en Ciudad Juárez, son los levantamientos, pero ocurrirán apenas a nivel nacional
invitados o convocados por el Plan de San Luis, apenas habrá no más de 10 levantamientos a nivel nacional. En Guanajuato llegará hasta el mes de abril de 1911, con un levantamiento aquí del lado de la Sierra de Santa Rosa, en un municipio que en aquel entonces se llamaba el Mineral de la Luz, que en ese momento era una ciudad, hoy es parte de la ciudad de Guanajuato, pero ahí va a iniciar la Revolución Mexicana en Guanajuato, en abril de 1911. Entonces no tendríamos que ver nada, porque en Guanajuato no ocurrió nada. Claro, ocurren cosas, pero ligadas a la Revolución Mexicana, poco tendríamos que hablar en 1910, en noviembre de 1910. Pero entonces tenemos efemérides que nos abarcan a nivel nacional, pero también tenemos una historia regional. Guanajuato tiene sus propias fechas, León, San Francisco del Rincón, así como Michoacán, así como Jalisco, tendrá sus propias fechas que celebrar, su propia historia aparte. Entonces, de eso es de lo que trata la carrera de historia, tratar de ir reconstruyendo la historia nacional, si es el interés, la historia local, si es el interés, o la historia universal, ¿por qué no? Ahora, sobre todo con estas herramientas tecnológicas, pues podemos acercarnos a otro tipo de territorios y quizá podemos empezar a pensar más allá de una historia universal en una historia global. Todo eso se puede ver en la formación de un historiador profesional. ¿Qué relación tú crees que hay entre la economía y la historia? Bueno, cuando hablábamos de la historia con la vieja concepción, o la historia tradicionalista, hablábamos de la historia del poder. Hablábamos que la historia era historia política, y una de las aristas, uno de los temas que también trataba la historia era la historia económica. Entonces era historia política e historia económica. Y vamos a hablar de coyunturas muy específicas. Cada que hablamos de la revolución industrial en la historia universal, estamos hablando de historia económica. Cuando hablamos del crack de 1929, o cuando hablamos en el siglo XVI, XVII, de las bonanzas mineras, y del cual Guanajuato pues es gran ejemplo, ya que de aquí habría salido 3 de las cuartas partes de la plata que circuló en el mundo, no solo estamos hablando de historia económica. Entonces no podremos hacer historia sin tocar la parte económica, la parte econometrista, y lo tendremos. Primero podemos decir, es que es historia de la minería, no es historia económica, sí, pero la plata y el oro son sujetos de cambio, son objetos que nos sirven para medir la riqueza, y eso fue lo que circuló. Entonces, al momento, por ejemplo, de hablar de la historia de Guanajuato, del Real de Minas y Santa Fe de Guanajuato, o al hablar de lo que sucedió del fenómeno aparejado a la bonanza minera, cuando hablamos de las haciendas del Bajío, pues estamos hablando de historia económica. No podremos desligar de la historia económica. Cuando el padre Hidalgo hace la arenga, haya sido como la querramos ver, lo querramos interpretar, en septiembre de 1810, pues él se viene haciendo un recorrido, se viene haciendo una ruta, y esta ruta pues es ruta de haciendas mineras, y cada una de estas haciendas, al ser unidades económicas, pues estamos hablando de historia económica. ¿Qué mensaje le darías tú a nuestro público respecto a valorar la historia, a entender la historia? La historia es esto, la historia es un saber añejo, es una reconstrucción del pasado, pero no hay que tenerle miedo a acercarnos a la historia, como saber, como producto que puede ser leído, con el cual estas investigaciones pues las podemos convertir en una conferencia, lo podemos convertir en un documental, lo podemos convertir, ¿por qué no?, hasta en una película, en un largometraje, pero debe quedar, o debemos ser muy conscientes que detrás de ello hay una investigación de uno o de un equipo de historiadores. Entonces, es lamentable que, y todos los días como historiadores lo escuchamos, que alguien va a decir, es que a mí me gusta mucho la historia, y por ejemplo, y me da el nombre de una novela histórica. Hay que aprender a diferenciar de los formatos. Una cosa es la novela histórica
y otra cosa es la historia. Hay libros de historia y lo que tratamos de hacer, al menos creo yo, mi generación, es tratar de hacer una historia mucho más accesible, hacer una historia más para todos, contarla desde un discurso mucho más fácil, mucho más de divulgación, porque la historia no tiene por qué ser aburrida, porque tampoco la historia son fechas, porque tampoco la historia son capitales. La historia es un relato y mientras más como historiadores hagamos el ejercicio de hacerlo mucho más coloquial, creo que tendremos más adeptos a la gente que se quiera acercar a eso. Entonces yo invitaría al público que se acerquen a los libros de historia, que busquen libros de historia y que traten de verlo como la historia propia, porque de una u otra manera en un libro de historia siempre nos encontraremos nosotros como sociedad. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo.